Una profesión de fe no debe estar basada solo en una sincera creencia, sino en conocimiento, en buenas razones para creer y en certezas, no en sentimientos. El cristianismo es más que rituales, mitología o emocionalidad. Se basa en un legado de conocimiento. ¿Qué tal, amigos? Para demostrar que la Biblia es un libro único y confiable, en la primera parte de este capítulo hablamos acerca de su singularidad y explicamos lo que es el canon bíblico. En esta segunda parte vamos a completar esta descripción presentando apenas una pequeña muestra de la inmensa cantidad de evidencias históricas que le dan respaldo y confiabilidad a la Biblia. Si alguna vez dudaste de la autenticidad de este libro y estás interesado en conocer la verdad al respecto, no podés perderte esta segunda parte. Pasemos pues a las evidencias históricas. Es importante aclarar que lo que aquí se establece es la confiabilidad histórica o autenticidad de la Biblia, no su inspiración divina. La historiografía se ocupa de probar todo documento histórico en base a tres principios básicos: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Comencemos hablando de la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento. Consiste en un examen de la transmisión textual por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos, es decir, a falta de originales, se analiza cuán confiables son las copias respecto al número de manuscritos y al tiempo transcurrido entre originales y copias. Dentro de la prueba bibliográfica, vamos a analizar el testimonio de eruditos, la evidencia manuscrita, la comparación con otras obras de la antigüedad, el apoyo de las versiones más antiguas y los testimonios de eruditos de la iglesia primitiva. Diversos autores, eruditos y críticos, entre los que se cuentan un miembro del Comité de la Revisión Americana y el director y bibliotecario del Museo Británico, han analizado las distintas versiones, lecturas o interpretaciones que pueden darse a los manuscritos del Nuevo Testamento y han concluido que las principales discrepancias se basan en diferencias ortográficas o gramaticales que afectan la forma de expresión, pero no el significado esencial. Ni siquiera un precepto moral o artículo de fe ha sido pervertido o se ha perdido, aún escogiendo la peor de las versiones. Ninguna de estas variantes altera alguno de los principios cristianos, pues todos están abundantemente respaldados por otros pasajes de los cuales no hay duda o por el contexto completo de la enseñanza en cuestión. Incluso se han hecho muchas revisiones, en 1881, en 1901, en 1946 y en 1960, y en la actualidad existen muchas versiones, pero en ningún caso la doctrina cristiana se ha visto modificada. La evidencia manuscrita del Nuevo Testamento es asombrosa. Existen unos 8.000 manuscritos de la Vulgata latina y al menos 1.000 de otras versiones primitivas, cerca de 5.000 manuscritos griegos y 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Esta tabla resume varios ejemplos de manuscritos hallados del Nuevo Testamento. Se puede ver el detalle de su fechado y el lugar donde se encuentran hoy, junto a la referencia correspondiente. La riqueza manuscrita del Nuevo Testamento no tiene comparación en toda la literatura universal, ya que ningún documento antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente. La obra con mayor cantidad de manuscritos después del Nuevo Testamento es la Ilíada, con apenas 643 ejemplares. Otra cosa a tener en cuenta, además de la cantidad de manuscritos, es el tiempo transcurrido entre el original y la copia en existencia. Por regla general, una copia manuscrita será tanto más confiable cuanto más antigua sea, pues ello implica que transcurrió menos tiempo desde que fue escrito el original. En el caso del Nuevo Testamento,
esta brecha ronda entre los 50 y 350 años. En este contexto, el Nuevo Testamento es el único libro antiguo con una brecha temporal tan breve entre el original y la copia más antigua en existencia. A partir de los datos presentados, puede verse claramente que la Biblia posee más evidencia manuscrita que 10 piezas cualesquiera de la literatura clásica combinadas. Además, hay que tener en cuenta que en todos los escritos antiguos existen imprecisiones en ciertos pasajes o incluso en su interpretación. Mientras que de la Ilíada solo el 5% es textualmente cuestionable, el Nuevo Testamento solo lo es en un 0,5%. ¿Sabías que hay muchos más pasajes en disputa de la obra de Shakespeare que del Nuevo Testamento? Mientras que en el caso de Shakespeare los fragmentos dudosos afectan el significado del contexto, en el caso del Nuevo Testamento son solo cuestiones de interpretación de las palabras y no de las palabras en sí. Esto es más relevante considerando que la obra de Shakespeare data de 5 siglos y el Nuevo Testamento de 18, 15 de los cuales solo existió como manuscrito. Sin embargo, nadie pone en duda la filosofía clásica o las obras de la literatura antigua. ¿Por qué entonces se pone en duda la Biblia? Hoy existen alrededor de 9.000 copias de las versiones más antiguas que datan de los siglos II al IV después de Cristo, muy cercanas a las originales. Se destacan las versiones siríacas, las versiones latinas y las versiones coptas. Las citas del Nuevo Testamento en las obras de los primeros escritores cristianos son tan numerosas que podría reconstruirse todo el Nuevo Testamento aun si no existieran los manuscritos del mismo. Antes del Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, existían unas 31.000 citas. Al agregar las citas de Eusebio del siglo IV después de Cristo, el número supera las 36.000. Pasemos a describir ahora la prueba bibliográfica del Antiguo Testamento. Si bien los manuscritos no son tan antiguos como en el caso del Nuevo Testamento, el cuidado extremo que ponían en su transcripción no deja lugar a dudas sobre su confiabilidad. Los judíos contaban cada letra, sílaba, palabra y párrafo en cada transcripción. Ninguna otra obra antigua se ha transmitido con tanta precisión. En este caso, examinaremos la obra de los talmudistas, el período masorético, los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta y otras versiones antiguas. Los talmudistas tenían tanta reverencia por las escrituras y se preocupaban tanto por la pureza del texto sagrado que eran extremadamente metódicos en su transcripción. Algunas de sus prescripciones eran: un rollo de la sinagoga debía estar escrito sobre pieles de animales limpios, preparadas por un judío. Cada piel debía contener siempre el mismo número de columnas. La longitud de cada columna debía estar comprendida entre 48 y 60 líneas, con un ancho fijo de 30 letras. Primero se hacían los renglones. Si se escribían 3 palabras sin una línea, el rollo perdía el valor. La tinta debía ser negra y no de otro color, y en base a una receta específica. Espacio de un pelo o hilo entre consonantes. Espacio de 9 consonantes entre secciones, espacio de 3 líneas entre libros, y el copista debía usar vestimenta judía completa y lavar todo su cuerpo. De esta manera, la transcripción era tan precisa y minuciosa que cada copia poseía igual valor que cualquier otra, sin importar su antigüedad. La edad no era sinónimo de fidelidad, sino una desventaja, debido al deterioro natural. Por este motivo, casi no existen copias muy antiguas, pues eran descartadas.
los masoretas se ocuparon de editar el texto y establecer un patrón. Pusieron en uso un complicado sistema de salvaguardas para evitar errores de los escribas. A modo de ejemplo, podemos mencionar que contaban el número de veces que aparecía cada letra en cada uno de los libros. Señalaron la letra central del Pentateuco y de la Biblia hebrea entera. Numeraron los versículos, las palabras y las letras de cada libro. Calcularon la palabra media y la letra media de cada libro. Enumeraron los versículos que contenían todas las letras del alfabeto y muchas otras reglas por el estilo. De hecho, el texto masorético es el texto hebreo autorizado en la actualidad. Estas aparentes trivialidades tuvieron el efecto de asegurar una atención minuciosa a la transmisión precisa del texto. Por eso es tan confiable. Cuán importante sería conservar la fidelidad del original, que Jesús mismo destacó la importancia de guardar este recelo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. Los rollos del Mar Muerto son unas 800 copias descubiertas en 1947 en las cuevas de Qumran, en Cisjordania, y datan desde el 200 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Uno de ellos corresponde al libro completo de Isaías en hebreo, que data del 125 a.C. y corrobora la versión masorética. Solo hay 13 diferencias ortográficas menores con respecto al texto actual en más de 100 páginas, lo cual es un ejemplo asombroso de preservación en la transmisión textual luego de 1000 años de copias sucesivas. Como ya vimos, la Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas y tuvo lugar durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo. Debido a la similitud con el texto masorético actual, ayuda a establecer la confiabilidad en la transmisión del Antiguo Testamento durante 1300 años. El texto samaritano contiene el Pentateuco y presenta mucha similitud con el texto masorético. Los tárgumes son paráfrasis orales del Antiguo Testamento, que ayudaban a la interpretación del texto hebreo a quienes desconocían el idioma. Los primeros tárgumes datan de 60 al 30 a.C. y su forma escrita de alrededor del 500 después de Cristo. Demuestran la genuinidad del texto hebreo actual, pues este es el mismo que el de los tárgumes. La Mishnah contiene una colección de tradiciones judías y disposiciones orales de la ley escritos en hebreo. Las citas de las escrituras son muy similares al texto masorético y significan un testimonio de su confiabilidad. Los gemaras son comentarios en arameo de la Mishnah. Contribuyen a la confiabilidad textual del texto masorético. La Mishnah más la Gemara forman los Talmudes babilónico y palestino. El Midrash eran estudios doctrinales del texto hebreo del Antiguo Testamento. Las citas del Midrash son principalmente masoréticas. Y la Exapla fue producida por Orígenes y da testimonio de la existencia de un texto muy similar al masorético entre el 40 y el 100 después de Cristo. Todo lo visto hasta aquí fue la prueba bibliográfica de las escrituras. Ahora vamos a analizar la prueba de la evidencia interna y lo haremos desde 3 aspectos. El primero es el beneficio de la duda postulado por Aristóteles. Dice que no debe suponerse fraude o error a menos que el autor cometa contradicciones o imprecisiones reconocidas en los hechos. Los problemas sin resolver no necesariamente son errores. Es ampliamente sabido que innumerables objeciones a la Biblia han sido plenamente resueltas. En segundo lugar, tenemos el valor de la fuente primaria.
se refiere a quienes escribieron en calidad de testigos presenciales o bien brindaron información de primera mano. Por ejemplo, los evangelios de Mateo y Juan fueron escritos por los propios apóstoles, testigos directos del ministerio de Jesús. El evangelio de Lucas, del 60 al 80 después de Cristo, fue producto de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden, como explica el propio autor en Lucas 1:3. O como Pedro aclara en el libro de los Hechos, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. O Juan, en la primera de sus cartas, que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, por mencionar algunos ejemplos. La veracidad de estos escritos está asimismo respaldada por los tres aspectos siguientes. La Biblia muestra que los cristianos del siglo I se cuidaban de distinguir bien entre los dichos de Jesús y sus propios juicios o declaraciones, como puede verse en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Además, apelaban constantemente al conocimiento de los oyentes respecto de los hechos que predicaban. Hubiera sido muy difícil inventar historias en medio de la gran cantidad de testigos del ministerio de Jesús. Y tercero, se analiza si provienen de una fuente primaria competente. El Nuevo Testamento debe ser considerado por los eruditos actuales como un documento surgido de una fuente primaria competente desde el primer siglo, ya que no hay base sólida para atribuir fecha posterior al 80 después de Cristo a ningún libro del Nuevo Testamento. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Y por último, nos queda analizar la prueba de la evidencia externa. Vamos a enumerar solo algunos ejemplos en base a dos fuentes de evidencia externa, los autores extrabíblicos y los descubrimientos arqueológicos. Entre los autores extrabíblicos podemos mencionar a Papías, obispo de Hierápolis, que escribió acerca del apóstol Juan; Flavio Josefo, historiador judío, el bosquejo general de su relato confirma el de los evangelios; Ignacio, obispo de Antioquía y mártir, fue arrojado a las fieras en el Coliseo, conoció a todos los apóstoles, tenía abundancia de material y testigos para verificar las escrituras. Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo de Juan, fue quemado en la hoguera, tenía muchos contactos para enterarse de la verdad. Tasiano, cristiano asirio que organizó la escritura para componer la primera armonía de los evangelios llamada Diatesarón. Lo primero que hay que resaltar es que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna narración bíblica. Por el contrario, sucesivos descubrimientos han establecido la exactitud de numerosos detalles que permiten reconocer el valor de la Biblia como fuente histórica. De esta manera, la arqueología ha contribuido a proporcionar materiales culturales creados por el hombre que ayudan a interpretar la Biblia con precisión, vincular sucesos bíblicos a la historia y geografía de la época, y forjar confianza en la revelación divina, cuando se comprueba que las afirmaciones de la Escritura inciden en sucesos históricos. En el presente existe un gran número de descubrimientos arqueológicos que dan respaldo a las narraciones bíblicas, como así también una nutrida bibliografía que da cuenta de los mismos. Además de los manuscritos ya mencionados, vamos a citar solo algunos de estos descubrimientos. Épica de Gilgamesh, primer hallazgo extrabíblico que hace referencia al diluvio descrito en Génesis capítulos 7 y 8. También se descubrió evidencia acerca de que Abraham fue un individuo histórico. La ruta del Éxodo fue descubierta en una serie de mapas egipcios
El más antiguo data del 1504 al 1450 a.C., donde se describe el camino desde el Arabá hasta las llanuras de Moab, en exacta concordancia con los lugares mencionados en el libro de Números, capítulo 33. Durante las excavaciones en Jericó, entre 1930 y 1936, se comprobó que los muros cayeron hacia afuera. Este hallazgo es particularmente interesante y sorprendente, puesto que cuando un ejército invasor atacaba una ciudad fortificada y la invadía, es de esperar que los muros se derrumbasen hacia adentro, no hacia afuera. Esto da sustento al relato en Josué 6:20. Hasta 1929 hubo discrepancia respecto al último rey de Babilonia, pues mientras la Biblia menciona a Belsasar, la prueba extrabíblica decía que el rey en 539 a.C. era Nabónido. El hallazgo del cilindro de Nabónido en 1854 en Ur, Irak, demostró que éste dejó a su hijo mayor Belsasar a cargo del reino durante más de una década, mientras él se hallaba en Arabia. La arqueología ha autenticado la narrativa evangélica, especialmente de Lucas. Tampoco hay dudas de que el libro de los Hechos es de su autoría, pertenece al siglo I después de Cristo y refleja el trabajo de un historiador minucioso. Ciertas circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús y que en un principio se creyeron falsas, como el censo, Cirenio como gobernador de Siria y el viaje con motivo del empadronamiento, fueron corroboradas. Los múltiples hallazgos arqueológicos han logrado identificar la mayoría de las ciudades antiguas mencionadas en el libro de los Hechos, lo cual permite trazar con exactitud los viajes de Pablo. Al no existir evidencia durante siglos de la corte donde Jesús fue juzgado, se dijo que esto era un mito. Sin embargo, este lugar desapareció durante la destrucción de Jerusalén en el 66 al 70 después de Cristo y quedó sepultado bajo la nueva reconstrucción posterior de Adriano, lo cual fue descubierto a principios del siglo XX. La inscripción de la piedra de Pilato confirma la existencia de Pilato y de su cargo. La exhaustiva exposición hecha en este capítulo demuestra que la Biblia no es un libro plagado de errores, no es contradictoria, ni fue manipulada a capricho y conveniencia de personajes en el poder. Eso es un prejuicio absolutamente infundado y demuestra la ignorancia que hay acerca de la historia de la Biblia. La gran cantidad, las fechas tempranas y la exactitud incomparable de los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento no dejan dudas de la fiabilidad de la Biblia actual, ampliamente superior a la de cualquier libro antiguo. De hecho, si se descarta la Biblia como poco digna de confianza, debe entonces descartarse también toda la literatura de la antigüedad. Los hallazgos arqueológicos de los últimos 100 años han permitido verificar la existencia de personajes, lugares, costumbres y sistemas políticos y religiosos cuya veracidad se dudaba porque no aparecían en otras fuentes que no fuera la Biblia. Esto prueba que la ausencia de evidencia no resta credibilidad al relato bíblico a priori. En cuanto a los evangelios, se puede afirmar que presentan un testimonio lo suficientemente sólido sobre Jesucristo como para ser admitido como prueba en cualquier tribunal, ya que se encuadran en la norma de documentos antiguos. Esto se debe a que son declaraciones de primera mano o bien provienen de una investigación cuidadosa, no son simples rumores. Datan de una fecha temprana. Hay confirmación externa proveniente de escritores de la época.
comenzaron a circular mientras los opositores de Jesús aún vivían. Sin embargo, estos no pudieron refutarlos. El relato sobre Jesús en los Evangelios es más sólido que el de Tiberio César, su contemporáneo más destacado y conocido también a partir de solo 4 fuentes. Finalmente, resta agregar que los documentos, al igual que los acusados, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los críticos no han podido impugnar la credibilidad de los evangelios. Las evidencias a favor de la confiabilidad de las escrituras sobreabunda y nadie con rigor científico puede seguir cuestionando su fiabilidad luego de un análisis objetivo de las mismas. Cualquier persona que estuviese buscando sinceramente la verdad no puede dejar de considerar este libro. Pues como dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si llegaste hasta aquí, ponete cómodo en tu asiento, abrochate el cinturón y no te pierdas los próximos videos porque lo mejor aún está por venir. En el próximo video nos meteremos de lleno en las teorías científicas sobre los orígenes, comenzando con la teoría del Big Bang. ¿Ciencia o creencia? ¿Te lo vas a perder?